Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non.
Querida Antía Espinera. Tardes. Desde el pabellón La Sangriña al partido correspondiente de la quinta jornada de Liga Guerreras Iberdrola os acompañamos otra vez Marcial González Rivero y Daniela Savic. Bueno, pues buenas tardes a todos y empieza el partido atacando el Guardés. Como podemos ver, sale con Patricia Lima, con Estefanía Descalzo, con Patricia Pérez Bufón, con Sara Santiago, jugando por el extremo con Daniela Moreno y Lorena Pérez. Y en la portería, nuestra Marisol Carratú. El equipo de Valladolid, que está defendiendo 6-0 en estos momentos. Sale lanzamiento de Paulina al poste. Sale con Carmen Sanz en la portería. Atacando ahora Elena Cuadrado, con Teresa Álvarez, Lorena Tellez, Cristina Cifuentes en el pivote, Amaya González de Garibay en un extremo y en el otro extremo Sara Moles. Ataca el equipo de Valladolid. Pelota para pivote. Teresa con Elena Cuadrado. Y golpe franco. Siguen marcando jugada. Lorena. Atelle, lanzamiento en apoyo y parada de Marisol Carratú. Sigue el ataque. Ataca Guardés. Patricia Lima para Paulina Pérez. Con Daniela. Y pasos pita el árbitro. Saca de nuevo Valladolid. 0-0 en el marcador y van 2 minutos de juego. Tres acciones en las que no han logrado meter de momento un gol. Ataca, lanzamiento y gol.
Buena fijación y buena penetración. Para acabar lanzando desde 6 metros. Ataque, pase fallido. Recupera Valladolid. Uy, muchas imprecisiones al inicio del partido. Un poco de nervios. Sí, de nuevo, ataca por... Oh, lanzamiento desde 6 metros. Esto es diferente, ¿no? Sin público. No es lo mismo. Se puede oír todo. Se puede oír todo. Pausa el ataque del Guardés. Pausa el ataque Patricia. Van a dar jugada. Vuelta con tranquilidad, moviendo el balón. Se necesita porque van casi 3 minutos y son 3 fallos ya. Con calma, defienden 6-0. Cruce, de nuevo otro. Oh, no hay cruce. Se desdobla al extremo. Ataca Paulina y entran entre 1 y 2 y lanzamiento y gol de Patricia Lima. Saca rápido Valladolid, como es normal, un equipo que juega muy rápido. Lorena Cuadrado. Pase para Teresa Álvarez, Moles para Lorena Tellez. Pinta, falta. Golpe franco. Se quejan los jugadores de Valladolid de que no pita ley de ventaja. La verdad es que ya estaba. Ya había pasado la falta y había pasado a central. Lore con Cris. Lore con Cris, ha dicho. Pues Lore con Cris. Siguen jugando en la primera línea con bote, casi pierde el balón. Se desdobla extremo, pasa pivote y va a pitar 7 metros y 2 minutos. Para Patricia Lima. Siete metros. Va a lanzar la jugadora número 2, Elba Álvarez. 19 años. Marisol en la portería, lanzamiento y gol. 2-1, favorable a Aulas Alimentos de Valladolid. Ataca el Guardés con calma, necesitan poner un poco de pausa en el juego, tranquilizarse. No ahora cometer portería errores. vacía. Portería vacía y sala Erika Reinojova. Con tranquilidad, marcando jugada. Erika para Paulina Pérez, para Sandra Santiago, lanzamiento y se va afuera. Cambio rápido en la portería, saca rápido Teresa Álvarez para Lorena Tellez. Lorena Tellez Delgado. Lanzamiento en apoyo. Bien, y Marisol. para Marisol. Segunda ya, a la misma jugadora. Y los 2 tiros iguales. A la pierna derecha de Marisol. Abajo, no es fácil. Sigue Lorena Pérez. No es Con fácil Sandra para Mata. ninguna. No. Está claro. Digo yo que no es un lanzamiento que vaya a las manos, es un lanzamiento que va bien abajo y que hay que estirarse bien, muy bien Paulina penetrando. 7 metros. 7 metros. 7 metros claros. Y tarjeta amarilla. ¿Para quién? No he logrado ver quién Guardés ha hecho el sigue golpe con una franco. menos. Lulu Guerra en la portería, lanza y Bien. gol de Paulina. 2-2 en el marcador, empatamos. Diez segundos más con una menos, Guardés. Vamos a qué ver. jugada, qué bien. ¡Oh! bien ¡Qué ha pena! jugado. ¡Qué pena, Marisol! Ya lo tenía. La verdad es que han hecho un pase va entre central y pivote que muy bonito. Bueno, casi la pilla Marisol. En la siguiente seguro que la para. Vamos, cambios, sale Patricia Lima, con Sandra Santiago, Lorena Pérez, sigue, balón al centro, de nuevo, lateral derecho, lateral izquierdo,
Se desdobla Estefanía. Sigue, juega Patricia, entra por el extremo, lanzamiento y se va el balón por la línea de fondo. Para el tiempo el árbitro y el lanzamiento fue de Sandra Santiago. Bueno, Dani, ¿cómo ves el partido? Difícil. Difícil. Difícil, más así sin público, sin ese empuje, ¿no?, que siempre tiene este equipo cuando juega en casa. Se nota, pero se nota. Sí, se nota. Como si sobre todo estuviese apagado. Sí, parece que estamos en un entrenamiento, ¿no? Sí, parece. De nuevo. Han vuelto a jugar. El pase iba rápido, ¿no? Sin coger el balón. El pase va, ahora sin coger el balón. Antes, igual, otra vez hacen la misma jugada por el centro y nos cogen. Pasa, va rapidísimo. Y otra vez Elba. El pase va, vuelve a lanzar Elba. Miriam en la portería. Miriam Sempere al palo. Bien. Recupera Sandra Santiago. Sigue el 2-3 para el visitante, el equipo visitante. Patricia para Paulina, Paulina para Sandra. Paulina de nuevo, sigue moviendo el balón de Guardés, atacando con calma. Falla en el pase, sigue jugando el Guardés. Con calma, bota balón, pasa, pinta de brazo y la pierden. Ataca rápido. Su central Teresa Álvarez para Lorena, de nuevo lanzamiento, ahora ha cambiado de lado y ha entrado ahora el balón, ha lanzado al palo corto de arriba. 2-4 para Aula Alimentos de Valladolid. Paula Arcos en el lateral izquierdo. Cambio por Sandra Santiago, que no estuvo acertada en estos primeros momentos del partido. A ver si con un poquito de descanso. Bien, Lorena Pérez. Permuta, uy, esos pases largos que están intentando cogerlas. Muy bien. Pinta punto débil de Paulina Pérez. Y entrando entre 1 y 2, gol número 3 para el Guardés. Podemos ver cómo la defensa de Aula sale bien a los impares, ¿no? Esas salidas rápidas de los doses en defensa que realmente cortan el juego. Bien ahora, Patri. La ha buscado. Falta en ataque. Contraataque rápido, Lorena. Se la para la portera Carmen Sanz. Ataca de nuevo Valladolid. Con Teresa Álvarez. Una cuadrada para Lorena Tellez. Una cuadrada en el centro. Pinta. Pasa a pivote. 7 metros. Defensa interior de Patricia Lima. Están buscando mucho a Cristina Cifuentes y la están encontrando. Los últimos ataques por el centro. Jugando con ella. Y cambian lanzadora. Esta vez Jiménez con número 3. Jimena Laguna lanza y abajo. Y anota. Y Miriam no ataja. Gol número 5. 5, sí. 3-5 en el marcador, 10 minutos, 10 segundos de juego y ataca Guardés para colocarse a un gol. Con calma, el lateral izquierdo para central para lateral izquierdo, lateral derecho, Paula Arcos, Patricia Lima, se desdobla Lorena Pérez y golpe franco de Cristina Cifuentes sobre Patricia Lima. Aplauden los pocos aficionados que hay de Valladolid. Busca muy bien a pivote. Y parada de Carmen Sanz. Recupera de nuevo el Guardés. Rechace para el Guardés. Patricia Lima para Paulina Pérez Bufón. Bota. Amaga pase. De nuevo Patricia Lima. Paula Arcos. Vuelven a salir. Golpe franco.
Golpe franco de Lorena Tellez sobre saque de esquina. Saque de esquina de lanzamiento De Patricia Lima. La verdad que la defensa del Aula nos está dando muchos problemas ahora mismo en el ataque. Se mueven muy rápido, ¿no? De una zona a la otra y están llegando a todas las ayudas de momento. Y bueno, ahora el balón perdido, otro más y ya llevamos 4. La recuperación. Y otro recuperado. Vamos. Paulina Pérez. Y golpe franco. Muchas imprecisiones, veo. Sí, a comienzo de partido van 11 minutos, 8 goles. Bueno, está diciendo Marisol desde la portería, tranquilas. Y tiene razón, tranquilas. Esto es comienzo del partido, aún hay mucho tiempo. Golpe franco. Golpe franco de nuevo. Se cierra bien el equipo vallisoletano. Defiende un 6-0. Están intentando cerrar. Los guardias quizás falta un poco de lanzamiento exterior. Está intentando entrar en 6 metros. No logran que sus jugadoras salgan. Uy. Sigue, mano en alto de los árbitros. No sabemos cuántos. Pases quedan, lanzamiento en apoyo de Patricia Lima y gol. Gol. 5-4. La verdad es que el equipo de Valladolid está defendiendo atrás y defiende muy bien atrás. No deja que entren en 6 metros el equipo de la Guardia. Quizás se echa de menos eso, algún lanzamiento exterior para conseguir abrir un poco esa defensa. Movimientos rápidos y lanzamiento. Pero ahora mismo Sandra está en el banquillo, por lo tanto... Lanzamiento en apoyo al corto, recupera. Goles. Y golpe franco. Tenemos ese lanzamiento exterior, pero José Ignacio ha intentado con Sandra desde el principio y esos 2 lanzamientos que tuvo no le salieron bien. Bueno, a ver si ahora se... Golpe franco, intentan entrar entre 1 y 2 en 6 metros. Tan golpe franco. Iba a decir, a ver si a este jugar descanso le viene bien. Con Lorena. El árbitro ha pitado golpe franco. Pero... No sé. Todo el sinceramente, no sé del Aula. Sí. Pasivo. Sí, mano en alto de los árbitros. Pocos lanzamientos. Otra vez el lanzamiento. Está cambiando ahora el sitio. Si los 2 primeros fueron al lado derecho y abajo de Marisol, ahora están siendo al corto y a media altura. Gol. 4-6 en el marcador. Falta profundidad en estas defensas. Bueno, sabemos que Lorena Tellez es una buena finalizadora tanto de larga distancia como de corta, así que... Saque rápido al palo. Y tiempo muerto solicitado por José Ignacio Prades. Bueno, de momento 10 goles en 15 minutos de partido casi. Minuto 14:42. 4 goles para Guardés, 6 para Alimentos. Bueno, pero podemos ver, por ejemplo, yo que estoy llevando aquí una estadística que Aula ha lanzado muchísimas más veces a la portería que Guardés. Por ejemplo, 11 o 12 lanzamientos de Aula que acaban en gol, 6 de ellos, y 10 de Guardés que 4 acaban en gol. Y luego tenemos también 4 errores técnicos, tácticos, o sea que el Aula está lanzando muchísimo más que el Guardés. Sí, en este sentido lo que he visto es que esta jugadora, Lorena Tellez, sus lanzamientos en apoyo
Prefiero que no se cortan en lanzar, ¿no? Cuando ven oportunidad, el balón va hacia la portería. Hemos visto que creo que 2 o 3 lanzamientos han sido poste. Bueno, yo creo que en estos momentos está siendo un poco superior el equipo de Valladolid. El equipo de Guardés, quizás, por lo que estoy viendo, intenta mover la pelota, intenta entrar con claridad en los 6 metros y es ahí donde está fallando. Quizás necesitemos algún lanzamiento como está teniendo el equipo de Valladolid para conseguir que, no sé, abrir esa defensa. Bueno, sigue el partido, minuto 14:55, minuto 15 del primer tiempo, 4-6 para Aula Alimentos de Valladolid y ataca el Guardés. Paula Arcos para Paulina Pérez Bufón, juega con Estefanía Descalzo, muy bien, gol. Ahora sí han encontrado a la pivote. Y solita, muy solita. Ha sido un fallo defensivo. Bueno. Pero bueno, 5-6 para Aula. Ataca Cristina Cifuentes, con Teresa Álvarez, Lorena Cuadrado, golpe franco, sigue moviendo al lado. Sí, con Lorena, buscan el pivote. No, falta en ataque un poquito, Se ha encontrado sola ahí Cristina Cifuentes y ahí no perdona, en 6 metros no perdona. 7-5 para Aula. Yo pitaría falta en ataque, ¿Crees que ha sido falta en ataque? Con espalda hacia la portería. Si tú lo crees, pues será falta en ataque, Dani. Bueno, sigue el partido. Sigue el juego. Yo creo que tiene que tener paciencia y jugar hasta final, hasta que el árbitro levante el pasivo. Claro, ahí está. Como están haciendo ahora, sin precipitarse. Ha pitado pasos. Ha pitado de pasos de Patricia Lima. Sigue, ataca. Elena Cuadrado. Busca, finta para Lorena. Otra vez por el mismo sitio de Lorena Tellez Delgado. Gol número 5 por lo menos. 16:43, 5-8 para Aula Cultural. Ataca Paula Arcos para Erika Reinojova, Paula Arcos, Paulina Pérez, Delgado, Bufón, Arcos, buscan a Estefanía Descalzo y gol. Muy bien. Los 2 últimos goles buscando a la pivote y encontrándola. Se va cojeando Estefanía. Bueno, ataca rápido. Aula Cultural buscan penetrar, no lo consiguen. Paran el juego y mueven. Cambio en el centro. Entra la jugadora número 2, Elba Álvarez, y se va Teresa Álvarez. Elba Álvarez, Lorena Tellez, Elba Álvarez, Cristina Cifuentes, sigue moviendo. Ahí tiene que frenarla entre 2 jugadoras. Continúa el juego. Buscan. Ahora sí la ha perdido. Mala recepción. Gol de Patricia Lima y creemos que va a haber 2 minutos. No los hay. Protesta el público por una acción en el contraataque. Continúa, sigue. Lorena. Elba Álvarez. Busca a Cristina Cifuentes y de nuevo. Gol por el centro. Y ya son muchos. Gol número 9 para Aula Cultural. Bueno, hombre, ahora cambio Carla por Fanny. Es que Fanny esta semana
Sí, esta semana fue cuando se ha llevado un bocadillo en el muslo. Sin embargo, la acción anterior iba cojeando. Yo creo que se ha hecho un poco de daño. No, fue una pequeña lesión. Bueno, no lesión, sino un bocadillo durante el entrenamiento. Bien, Paula. Ya el tercer pase. Muy bien. Pase de Paula Arcos al desdoble de extremo de Lorena Pérez. Sigue el juego. Sigue. Muy bien, Paula Arcos, el tercer pase al pivote. Se ha hecho daño. En la acción ha pitado antes golpe franco y después la han parado entre dos jugadoras. A Lorena Tellez parece que se duele del cuello y el juego está parado en estos momentos. 19-48, 8-9 en el marcador. Se levanta la jugadora, el partido está parado y calma. Se reanuda el juego. Juega Valladolid. Álvarez para Cifuentes, Cuadrado. Cifuentes, Cuadrado. Oh. Qué horror. Desdoble del extremo. Elba. Número 2, Elba. Elba Álvarez. ¿No fue Sara Mole? No. Elba. Me estoy equivocando yo. Elba Álvarez. Sí. Nos están haciendo muchísimo daño, ¿eh? Sí. Lo cierto es que la primera línea de Aula es una primera línea muy fuerte. Mueven muy bien el balón y juegan muy bien con el pivote. De hecho, podemos ver que casi no llega el balón al extremo. No, es que no hay lanzamiento. La del mayoría de extremo los en el goles, juego. la mayoría de los goles, por no decir todos, han sido desde la zona central, o con pivote, o de la zona lateral con esta jugadora. Al igual Otra que vez ahora Paula Álvarez Arcos vuelve a pasa encontrar, al pivote. vuelve a encontrar a pivote Cuarta asistencia. Buenísimo. y pide tiempo ahora Miguel Ángel Peñas. Y cuarta asistencia de Paula con el pase al pivote. Estamos viendo que las defensas tienen serios problemas para defender a las pivotes, ya sea por desdobles, ya sea porque salen a las laterales, a la primera línea, pero los últimos ataques están acabando todos con pase a pivote o jugando con él. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora. Últimos 10 minutos de la primera parte, siempre hay cambios, baja un equipo, otro sube. Sí, supongo que tendrán que darle descanso a las jugadoras. De todas maneras, este partido lo estoy viendo con más control. Esperaba un partido, no sé, bastante más rápido, acciones más rápidas. ¿Lo dices por Aula o lo dices por los dos? Lo digo por Aula, quizás, ¿no? Me sorprende un poco. Hace tiempo ya que no... Por Aula porque que no me dedico a ver partidos de Aula, lo pero... caracteriza ese juego rápido, que sí, no sí. hay pausa ninguna, ¿no? Sí. Era aquel juego rápido que acababa machacándote y volaban aquellas jugadoras. Lo sabemos tú y yo, que nos ha pasado alguna vez. Sí. Sí. En División de Honor, ¿no? Que íbamos tan confiados y después nos llevamos un +10 en la mochila. Tranquilamente. De vuelta a casa. Bueno. Qué partido. Bueno, aquí también habíamos ganado, ¿no? Hombre, a ver. Lo caracteriza ese juego rápido, correoso. Nunca parar, ¿no? Sí, acciones muy rápidas como las que estamos viendo. Pues desde el año 2012-2013 que jugaba pues Teresa Álvarez, que tiene ahora mismo el balón, que como vemos se ha desdoblado. Están jugando con un 2-4. Está entre 1 y 2. Lo que estábamos diciendo, la primera línea está muy fuerte. Tiene una primera línea muy fuerte. La pregunta es hasta cuándo van a aguantar con ese nivel tan alto. Gol de Elena Cuadrado. Podemos ver ahora un lanzamiento
en suspensión De 9 metros. desde el lateral izquierdo. Sí, hay que ver también el segundo tiempo y esperar a ver cómo responden las fuerzas, ¿no? Porque aquí hay jugadores que apenas han tenido descanso, casi. O que han descansado poco. Hemos podido ver que ahora Cristina Cifuentes está en el banquillo y ha entrado Yunis por ella. Y por otro lado, Amaya también está descansando y ha entrado Ángela Nieto. Teresa para Elena Cuadrado. Uy, 2 minutos. 2 minutos. Sí. A Erika por agarran camiseta. la camiseta. Sí. Elba Álvarez para Teresa Álvarez con Yunis Camejo. Pie. Pie. Sí. Ha botado el balón y le ha dado en la rodilla. Miriam Sempere para Paulina Pérez. Han Paula querido Arcos. jugar la misma acción con una más. El pase iba, pero hacia el otro lado. Y bueno, un error técnico. Sale ahora Lorena Pérez y entra Cristina Barbosa con el número 20. Y Guardés juega con portería vacía. Algo Vamos a habitual, ver. ¿no? Con una menos, siempre portería vacía Sí. en ataque. Juega Patricia Lima. Paula Arcos, gol de Franco. Sí, sí, muy bien. 2 minutos Para Elena Cuadrado. Se igualan las fuerzas. Y ahora Y muy bien, de nuevo Paula Arcos. Esta chica no se arruga. 6 contra 5. 6 contra 5, es que a portería vacía, Guardés. Daniela Moreno, Paulina Pérez, Patricia Lima, Paula Arcos, Cristina Barbosa, Patricia Lima, buscan bote. ¡Qué bien, qué bien! Ese bote con desplazamiento lateral para entrar entre 1 y 2 de Paulina Buzón. Han movido muy bien. Igualadas las fuerzas, 5 contra 5. Jugar con una menos a portería vacía. Sí. Han jugado 6 contra 5. Con Sí, portería vacía. pero es una presión doble. Ha funcionado. Sale Lorena Tellez, Elba Álvarez y gol de Elba Álvarez. Marca jugada. Patricia Lima. De nuevo, portería vacía. Seguimos atacando con una más. 6 contra 5. Un cruce. Oh, Ya están todas. Desdoble de extremo, lo tenían claro ahí. Patricia Lima busca, Paula Arcos, busca extremo, Daniela Moreno, Paulina Pérez Bufón, pita levanta la mano para pasivo, entra entre Bien, 1 y 2, qué rosca bonito. y gol de Patricia Lima. Saca rápido. Pie. Bueno. Hemos visto. Pie, venga. Hemos visto bien. Todos lo A hemos veces- visto todos. Yo estaba viendo aquí Ya. mi papelito donde anoto todo y también he visto el pie. Ha sido de nuevo a Teresa Álvarez en un bote también. Tú lo has Bueno, visto, ¿no? Yo sí lo he visto. Lo has visto, He bueno. dicho, Di la verdad. bueno. Ataca. Falta. Golpe Falta en franco ataque. para Lorena. Se queja de un golpe. Uy. Muy bien, el entrenador del aula diciéndole a su jugadora que esté tranquila, que juegue. Muy bien. Se quejaba del golpe franco y que podía haber algo más. Levanta la mano. Pues, vuelve, el pinta, punto entrenador fuerte, no muy le bien. no le jugada, está muy dando buena la razón, parada. Recupera
Yunis Camejo. No. Y defensa interior y 7 metros. No había parado muy bien, es una pena porque había parado muy bien. Miriam Sempere. Sí. Número 3, jugadora número 3 al lanzamiento. Jimena de nuevo. Laguna lanzando de nuevo abajo. Muy Y a la segura. izquierda de la portera. 26-36 de tiempo. Faltan 3 minutos y un poquito más. 11-13 para Aula Alimentos de Valladolid. Ataca Guardés. Erika. Paulina Bufón. Paula Arcos. Manda a mover Paula Arcos. Cruce con pivote. No, Paulina Bufón. No. Golpe franco. El Uniplay de Camejo. Erika. Paulina, lanzamiento. Bien. Oh, muy bien, se ha aprovechado. Muy bien. En la pequeña pantalla que le ha hecho el pivote y el lanzamiento en 8 metros de Paulina Bufón, que acaba poniendo el tanto número 12 en el marcador para el Atlético de Guardés. Ataca Teresa. Muy bien ahora, Paulina, ¿eh? Teresa, sí. Un lanzamiento. Un poco lo que se le pedía a Guardés, ¿no? Ese lanzamiento exterior, de tanto circular por delante en 7-8 metros y no lanzar nunca. Y esos fallos en los pases. Lanzamiento en apoyo. Bien. Parada de Miriam Sempere. Se había quedado un poco como sin ideas el Aula. Manda a parar, buscando un nuevo pivote Carla Gómez y gol. Empata el partido el Atlético de Guardés a falta de 2 minutos para que se acabe el primer tiempo. Teresa busca penal. 7 metros para Aula Cultural. 7 metros que provoca Jimena Laguna, que va a lanzar ella misma. Los 7 metros. Ha buscado ahora el otro lado y casi la para Miriam Sempere. Daniela Moreno. Para Paulina. Erika. Paula Arcos. Paulina. Erika. Carla Gómez. Juega con Paulina Pérez Bufón. Paulina, bota. De nuevo, vuelve a encontrar a Paula Arcos. Muy bien esa penetración. Ha movido muy bien, ha tenido paciencia y ha encontrado el hueco en la defensa vallisoletana. Partido igualado, 14-14 y faltan escasos 40 segundos. Suponemos que marcará jugada, intentarán acabar con el tiempo y con un lanzamiento. Pausa, mueve primera línea, cruce. Buscan golpes francos. 20 segundos para que acabe el primer tiempo. Creemos que no va a haber tiempo. Levanta la mano, pasividad, lanzamiento, abajo. De Lorena, busca contraataque rápido el Guardés. Lanzamiento en apoyo, fallo y se acaba el tiempo. 2 lanzamientos. Se ha fallado y el partido acaba igualado. 14-14. Final del primer tiempo. Justo. Sí, creemos. Un resultado justo. Bueno, nos despedimos y volvemos en el segundo tiempo para ver cómo acaba este bonito encuentro que se está disputando en esta bonita tarde-noche aquí en La Guardia. hasta luego. Hasta luego, nos vemos ahora mismo.
Non a violencia física nin psicolóxica. Non a violencia económica nin a sexual. Non os abusos sexuais. Non o acoso sexual. Non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente. Non o maltrato. Non o maltratador. Non o machismo. Porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta. Sen ningún xénero de dúbida. Non.
Buenas tardes de nuevo. Comienza la segunda parte. Bueno, pues como podemos ver, en el Guardés acaba de entrar África Sempere. Una buena noticia para Vemos que todo el lleva, balonmano Guardés. vemos que lleva un aparatoso vendaje en su pierna derecha. Pero bueno, verla jugar Es de una nuevo alegría para nosotros. es una alegría. Uy. Golpe franco, 2 Oh. minutos va a ser para Paula Arcos por un Sí, golpe a Elena desafortunado. Cuadrado. Desafortunado. Sin querer, pero 2 minutos creemos. Y en el... Y defiende con 5 el Guardés, ataca Elena Cuadrado para Teresa Álvarez, Cristina Cifuentes, bloqueo, busca pase. Oh. No sé Primera qué pérdida de intentaba balón. ahí Lorena Tellez. Pero un pase desde tan largo desde el lateral, un poco arriesgado, ¿no? Innecesario, creo yo. Están con una más. Precipitación, ¿no? Fue esto. Yo creo que no lo han visto del todo clara. la Bueno, jugada primera y- pérdida de balón de Aula. Ahí Bueno. vemos a Afri Ataca Guardés. tocando el balón. Sin portera. 6 para 6. Y Paulina con Patricia que marca jugada. Sandra Márquez para Carla Gómez. Sandra, Paulina, Patricia Lima. Sí. Y ha hecho pasos. Suelta. Saca rápido. Teresa para Lorena Tellez. Teresa para Cristina Cifuentes. Mueven rápido el balón. Sigue moviendo. Oh, qué bien. Y ha Bien podido cerrado buscar el ahora. lanzamiento, pero lo ha cerrado muy bien Carla Gómez. Primera línea de Valladolid. Busca, fija, lanzamiento y parada. Recupera de nuevo. Cristina Cifuentes para Teresa Álvarez. Entra por el extremo. Lanzamiento. Se ha ido fuera. Directamente Por fuera. el polo corto de Sara Número Molés. Número 22. Y cuarta parada de Miriam, ¿eh? Yo creo que la ha lanzado directamente fuera. No, pero antes fue parada de Miriam. ¿Dices por la anterior? Sí. Sí, está claro. A Elena Cuadrado. Bien, juega la primera línea del Atlético Guardés. A Canor, Atlético Guardés. Perdón. Y 7 metros. No sé, me he equivocado con el equipo. Ya sabemos que eres de Novas, pero bueno. Te perdonamos. Pedimos disculpas. Estás perdonado. Sí, No pasa nada. Eso porque estás pensando en cómo estará jugando Novas ahora mismo, ¿no? Como sí, el la verdad es que resultado están de Novas. jugando con San Martí y Rayanek ahora mismo, a escasos kilómetros de aquí. Bueno, yo creo que es la primera vez que Guardés se pone por delante, ¿no? Tengo dudas al final. Uf, qué acción de Cristina Cifuentes. Me parece que sí, ¿eh? Me parece que es primera vez en el partido Sí, que Guardés se sí, pone por puede ser. delante. No sé si En a 15, finales del 14. primer tiempo se han puesto por delante. Pero sí, si no es la primera, es la segunda, está claro. Bien. Parada de Miriam. Otra más. Parada de Miriam a Elena Cuadrado, es la segunda. Parada de Sanz. Ataca rápido Elena Cuadrado, busca lanzamiento y falta en ataque, creemos. Falta en ataque. Están teniendo papel protagonista las porteras, tanto Carmen Sanz como Miriam Sempere. Están parando casi todo. Bueno, antes estábamos hablando de las precipitaciones, de errores. Vemos que ahora, por ejemplo, el aula tiene ya el tercer o cuarto error en este tiempo.
Sí, lo que pasa es que se está pasando. Que el marcador seguía. No han parado el marcador. El tiempo seguía. Se reanuda el encuentro, sigue parado el marcador en 4 minutos 29 segundos. Ahora lo reanudan. Ahora reanudará la mesa. Y 14 para el Guardés. Bueno, sí. Bien, buena finta de Patricia Lima, punto fuerte. Y ahora continúa el marcador y 16-14. Más 2 para Guardés. Hablábamos Mucho antes. más animadas las jugadoras de Guardés, Sí. ¿no? Se les escucha más en Sí. defensa. Pasos. Sí. Ha pitado pasos. Elena Cuadrado. Saca rápido Guardés. Se desdobla Lorena. Primera línea, Sandra Márquez. Y han pitado golpe franco. Golpe franco. Hablábamos antes de fallos. Lo que pasa es que yo creo que en el primer tiempo, a inicio del primer tiempo, los fallos eran más de pérdidas de balones, de pases perdidos. Por parte de Guardés. Por parte de Guardés. Por parte del aula no. Y ahora Es al revés. lo que pasa es que también hay mucho acierto de portería, de Miriam. De nuevo a Patricia buscando. El pie. El balón le ha dado en el pie a Carla Gómez. Teresa Álvarez. Elena Cuadrado. Lorena Tellez Delgado. Marca jugada Teresa Álvarez. Cristina Cifuente, cruce. Permutas en primera línea. Elena Cuadrado. Busca Muy bien entrar. cerrado, Patri Lima. Y muy bien la pareja de centrales de Guardés que frenan a Elena Cuadrado. Cambia, se desdobla ahora Teresa. Teresa entre 1 y 2. Que están jugando. Ahí podemos ver cómo abren con 2 pivotes y dejan a Carla 1 contra la Cuadrado. Sí, Lo sí, buscan constantemente. golpe franco. Teresa se va al doble pivote y por otro lado Cristina Cifuentes y después la Cuadrado va directamente 1 contra Carla. Se está atascando un poco ahí el juego. Saca Teresa, lanzamiento en apoyo, a palo corto. Y creemos que ha sido parada o fuera, no sé. Parada. Pero parada de Miriam. A punto la parada. Apunta la parada. Patricia Lima para Paula Arcos. Paula Arcos otra vez, el balón en el pie. Qué pena. Y si hablábamos de errores, pues tenemos a anotar estos también. No. Y le van a pitar 2 minutos por empujón a Sandra Santiago. No. Teresa Álvarez con Lorena Tellez, pita golpe franco cuando ya había lanzado en 6 metros y parado Miriam. Primera línea, vuelven a jugar con pivote, pase y va. Siguen en el centro, buscan ahora el extremo. Uy, casi. Un pase un tanto arriesgado, de nuevo pase y va, buscan. Oh, qué bien ese bloqueo. Y ha pitado 7 metros. Qué bien el bloqueo de Cifuentes para que entrase Lorena y gran parada de Miriam Sempere. Pero los árbitros entienden que hay 7 metros. No sé si han invadido el espacio o alguien la tocó. Mientras iba en penetración, no lo sé. Y lanzará Jimena de nuevo. Jimena Laguna. Y de nuevo a la izquierda de portería. A media altura. El primer gol de Aula, el minuto 8 de la segunda parte. 16-15. Realmente pocos goles. Sí. Empezamos como el primer tiempo. Muy pocos goles al inicio del primer y segundo tiempo.
De momento 3 en esta segunda parte, en minuto 8. Vemos ahora cómo mueve Guardés, busca y 7 Bien. metros. Entiende el árbitro que estaba dentro y ha pitado 7 metros. Entiende el entrenador de Valladolid, Miguel Ángel, que podía haber sido falta en ataque. La verdad es que ahí Paulina pudo haber Pasado el balón. pasado el balón al extremo, pero ella entendió que debía finalizar ella. Pero Y yo creo casi que acaba. la defensa estaba dentro de 6 metros. Gol de Paulina a la derecha de Lourdes Guerra, de Lulu Guerra. Y 17-15 para el Guardés. Ataca. Han perdido el balón. Buscaban, pedían falta de ataque los Guardés, pero el balón se quedó en el área para portería. Ataca de Guardés para ponerse con 3 de diferencia en el marcador. Quinta pérdida de balón de Aula. Sí, más pérdidas que en el primer tiempo. 4 lanzamientos de Aula a la portería, 1 gol, y 4 lanzamientos de Guardés y 3 goles. La diferencia. Esa es la diferencia. Sí. Y bueno, también 4 paradas de Miriam Ahí Sempere. está. Las porteras al final sí tienen el día muy bien, muy bien. Muy bien Paula Arcos, amaga el pase al extremo y entra entre 1 y 2. Ataque rapidísimo de Teresa Álvarez y acaban gol. Rápida la respuesta del equipo de Valladolid y siguen estando a 2. Guardés que se había puesto a 3 y ahora el marcador está en 18-16. Patricia Lima. Mueve con Velocidad de calma. Teresa. Sí. Sí. Me acuerdo muy bien. Se ha ido sin Patricia esperar a Lima nadie. buscaba pivote, buscaba África y se pierde el balón. Gol de Elena Cuadrado. De nuevo. Amaya. Gol de Amaya. Perdón. Amaya. Amaya González de Garibay. Poca jugada Amaya hoy, ¿no? No, sí que ha jugado, pero creo que no. Esto es el segundo lanzamiento de ella y de contraataque, de ataque posicional. Falló. Sí, en la primera parte, ahí Primera desde el parte. extremo, pero nada más. Todo lo demás se estaba pasando en el centro de la defensa. O en el ataque, como queramos verlo. Y otra pérdida de balón. Otra pérdida Quinta, de y ahora ya balón. están iguales. 5 pérdidas de Aula y 5 de Guardés. Y probablemente si esta jugada acaba en gol, igualados en el marcador también. Corta. Recupera Paula Arcos. Paula Arcos. Y ataca a Guardés para ponerse a 2. Minuto 11 del segundo tiempo. Partido bonito. Paulina para África. África para Patricia Lima. Marca la jugada 8. Seguimos. Mueve el Guardés. Se desdobla África. Entre 1 y 2 Carla Gómez. A toca Patricia. Bueno, Y entienden. pero es que Entiende el tiene entrenador. razón. Entiende el entrenador de Guardés, José Ignacio Pérez, que debería ser 7 metros. Sigue atacando Guardés. Patricia Lima. Pasa Paulina Pérez Bufón y parada. Parada de Carmen Sanz. Ataca Lorena. Y balón fuera.
Elba Álvarez. Para Lorena Tellez. Cristina Cifuentes. Elena Cuadrado. Elba Álvarez. Lorena entrando 6 metros, moviendo muy bien el balón. El aula Alimentos de Valladolid. Y poniendo el empate en el marcador. Ataca Guardés. Esperemos que ahora no haya más fallos. Muy igualado el juego. Sí, tanto. Guardés ha empezado muy bien, seguro, con tranquilidad, llegando a Gol de Patricia Lima. hasta la portería, pero después pasos. No lo sé. Tiempo muerto. Solicitado por José Ignacio Prades. A mí me han parecido pasos. Lo siento mucho. Yo tengo mis dudas. El punto cero, ¿no? No lo sé. Lo que sí sé es que han atacado muy rápido y han encontrado hueco en la defensa del Guardés. 19-19 en el marcador. Y 13 minutos, mitad. Solo queda un cuarto de partido y vamos a ver cómo acaba esto. Sigo pensando que el equipo que juegue con más tranquilidad es el que va a ganar el partido. Demasiados fallos, imprecisiones, pases cortados. Bueno, lo que hemos dicho antes, ¿no? Que Guardés empieza muy bien la segunda parte y a los 8 o 9 minutos empiezan las pérdidas de balón y el resultado es el que es. Pierdes el balón, te contraatacan, los goles fáciles te ayudan. Ya, claro. Esperemos que este tiempo muerto sirva para algo. Seguro que sí. Siempre sirve para algo. Y veremos cómo acaban las fuerzas de estos jugadores. No sé el tiempo que han estado esas jugadoras, pero tanto Casi Elena no hay Cuadrado rotación, como Lorena, sí. como Cristina Cifuentes, como Teresa Álvarez han estado jugando muchos minutos. Lo daremos en los últimos 10 minutos más o menos, ¿no? Paulina Bufón, Erika, sale Erika por Patricia. Paulina Bufón, cruce con Paula Arcos, mueve rápido, acaba muy bien Paula Arcos. Bravo, Paula. De un lado al otro del campo y encontrando hueco entre 1 y 2. 20-19 para Guardés. Ataca, sale Elba Álvarez en el centro. Muy bien Paula Arcos, aprovechando el bloqueo de África que estaba circulando al segundo pivote, haciendo el bloqueo sobre la segunda defensora. Muy bien. La verdad que está siendo un partido. Bien cerrado por África. Está siendo un partido muy bueno, Paula Arcos. Sí. Para mí, yo creo que, no sé, yo diría que la mejor. del Guardés. Dilo, no pasa nada. No, estoy viendo si me dejo a alguien, si me ha olvidado algo, pero no, la mejor probablemente del Guardés. Sí, pasos, ahora sí. Pasos, han sido claros, saca rápido el Guardés. Paula Arcos de nuevo. Bien. Gol, 21-19. Muy bien, Paula. Muy segura. Visto ahora lanzamiento y gol, 21-20. Quizá podían pitar falta en ataque. Se han quedado las jugadoras mirando al árbitro y Elena Cuadrado se ha aprovechado de la pasividad, ¿no? Sí. Vemos de nuevo. Es doble.
Vuelven a jugar con África. Con un pivote, buscan el pivote, lanzamiento de Estefanía, descalzo y parada de la portera. Ataca el cuadrado, rápido. Teresa Álvarez busca lanzamiento y Fuera. lanzamiento fuera de Lorena. No nos hemos dado Tellez. cuenta, pero está ahí Lulu Guerra, que acaba de hacer primera parada. Sí, poco ha jugado hoy, ¿no? Fanny. Sí, acaba de entrar. Estaba ahí calentando. Erika para Paulina Buffon. Se desdobla Lorena. A esa pinta, muy bien. Tiene 2 minutos, Daniela. Que Bueno, pitan los esto- árbitros. Bueno, me voy a quedar. No digo nada. Lorena de nuevo, misma jugada para buscar el pase hacia Paulina Pérez Buffon. La ha perdido y ataca Teresa Álvarez. ¡Bien! Paradón de Miriam. Paradón de Miriam. Sigue el 21-20 en el marcador. Partido muy igualado. Daniela Moreno para Paulina Buffon. Paulina Buffon para Erika. Erika, Paulina. Paula. Erika, Paulina. Busca. Paula para Paulina. Paula. De nuevo. Buscaba esa pinta entre 1 y 2. A punto débil, ha pitado falta en ataque de Erika sobre Cristina Cifuentes. Sale Teresa Álvarez. Y entra Jimena Laguna en el centro. Con Elba Álvarez, Cristina Cifuentes, Elba Álvarez. Jimena Laguna se desdobla, pivote, ataca con un 2-4. Elena Cuadrado. Buscan sobre todo, yo creo que acabar en el 1 contra 1 en el centro y en el lateral. Sí, como antes. Es lo que están buscando, ¿no? Esos 2 pivotes abiertos y después unos contra unos en el centro de la defensa. Ha lanzado desde el 2 minutos. extremos. Para Fanny. 2 minutos para Fanny. Sara Molés ha lanzado desde el extremo. Y yo sinceramente no he visto nada, pero ha pitado 2 minutos para Estefanía. Me parece que el criterio no es el mismo en los dos lados, pero bueno, vamos a centrarnos en otras cosas. Entra Marisol de nuevo. A Marisol ver si en puede portería. detener este lanzamiento de Jimena. Y va a lanzar 7 metros. Jimena Laguna para empatar el partido a 21. ¡Bien! Para Marisol Carratú. Para la guardia. Sí. Sigue el guardes por delante. Ataca Erika para Paulina. Paula Arcos. Manda jugada. Ataca el guardes con una más. Portería vacía. Buscan a Carla Gómez. Ha pitado golpe franco. Yo creo que se han precipitado. No se han dado cuenta de que había una jugadora más. Perdón, ¿qué digo? Una jugadora más. Que no me daba cuenta de que Una jugadora menos. había la exclusión de... Había sido la exclusión de Estefanía. Vuelven a buscar a Paula Arcos, la misma jugada anterior, para intentar acabar con éxito, pero esta vez no ha sido. Sí, ataca Teresa para Muy bien cerrado, muy bien cerrado. Para Elba Álvarez. Bien. Y lanzamiento Muy de bien. Molés que para Miriam Sempere. Otra parada más. Minuto 20 del segundo tiempo y seguimos con el mismo marcador, 21-20. Y 9 paradas de Miriam Sempere. Partidazo. Sí, la verdad que sí. Yo creo que está igualando ya a Paula Arcos como mejor jugador de portería.
Sigue a portería vacía Guardés. Paulina ataca entre 1 y 2. Ataca. Todas las jugadoras en el campo. Lauza Paulina. Muy bien, Paulina. Bloquea una jugadora de Valladolid para el balón. Entra en la portería. Ataca Teresa. Rápido. Busca rápido ataque el Guardés. Muy buen repliegue del Guardés. Y ahora sí, el equipo al completo. Sale Teresa y entra Jimena en el equipo de Valladolid. Vuelven a buscar al centro. Busca a Cristina Cifuentes, la encuentran. Esto lo hacen muy bien, ¿eh? Sí. Este juego con pivote, pase y va. Lleva tiempo sin encontrar a Cristina, pero ahora sí. Sí la han encontrado. Ahora cambian el lanzador, se pone Elba. Y vuelve a salir Marisol en portería. Vamos a ver. Elba Álvarez, Marisol Carratú en portería. ¡Oh, de nuevo parada de Marisol! ¡Esa Mari! 7 metros parados por Marisol Carratú. Muy importante. En el tercero, si lo hay, se hará la portería un poco más pequeña. Intimida, ¿eh? No, claro. Al final esto está decantando. El partido se vaya para la guardia. Pedían pasos. Erika lanza. Golpe franco. Sigue Erika para Paulina. Cruce con Estefanía. Pasivo. Erika. Pasivo. Pasos. Y ataca Aula. Rápido para Elena Cuadrado. Lanzamiento. Creo que un poco precipitado arriba. Y de nuevo balón para el Guardés. Corre el tiempo. No da marcado el Aula de Valladolid, que no sé cuántos minutos llevará ya sin marcar en ese gol número 20. Y Guardés ataca de nuevo para ponerse a 3 de diferencia. Lleva 6 lanzamientos a la portería sin éxito. Buen cuenta, muy bien. Muy A Fanny, bien. vamos a pitar 7 metros y exclusión. Muy bien, Paulina. Qué bonito. Exclusión de Elena Cuadrado. Segunda de Elena Cuadrado. Lanza Paulina. Lulu Guerra en portería. Lanzamiento, la toca, pero ha entrado. 23-20 para el Guardés. Y tiempo muerto de Miguel Ángel Peña. 23-20. Bueno, 5 exclusiones tiene Guardés y solamente 2 Aula. Yo creo que al final las últimas acciones de las porteras están decantando que esa diferencia de 3 Sí, del Guardés. Pues nada, pues podemos ver que las 2 porteras de Guardés tienen en conjunto 3 separadas y ahora mismo me parece que las 2 porteras de Aula han juntado 5 o 6 máximo. Por lo que yo tengo apuntado, ¿eh? Igual me estoy equivocando, pero no lo sé. Yo no me acuerdo de todos los datos. Que alguien me ayude. Simplemente digo que alguien me eche una mano. Que las últimas mandarme un acciones. WhatsApp. Que las últimas acciones, así como habíamos visto que había muchas pérdidas de la hora, lo que están al no haber éxito. Bueno, pero Aula están lleva. funcionando muy bien las porteras. El Aula lleva 7 y Guardés 9 pérdidas. O errores. Bueno, quizás eso ratifica lo que estoy diciendo. Que probablemente las porteras de Guardés en los últimos minutos, y sobre todo en este segundo tiempo, llevan más paradas.
llevan más paradas que la portería de Valladolid. 8. Claro. 8. No es que juegue mal, no es que pierdan balones, pero es que se las para la portera. Acciones tan claras como 2-7 metros, ¿no? Y algún lanzamiento en 6. También. El último fallo de Elena Cuadrado ahora, que se fue para arriba, pero que podemos interpretarlo como fallo, pero pérdidas de balón. 21-20, para 7 metros Marisol, 22-20, vuelve a parar 7 metros Marisol. Eso te hunde, ¿no? Claro. Hace que la portería se vuelva más pequeña, ¿no? Para una lanzadora. Están encontrando dificultades y el tiempo corre y faltan 7 minutos y pierdes de 3. Ahora el aula empieza con portería vacía. Están con una jugadora menos por exclusión y entonces dejan portería vacía para atacar con 6 jugadoras. Sale, entra la portera de nuevo. Han perdido la jugada, pero han perdido la jugadora número 2, Elba Álvarez. Ataca Guardés. Este ataque puede ser, no voy a decir decisivo, pero puede decantar muy mucho el partido para el Guardés, aunque falten, pues digamos, 6 minutos. Puede acabar de romper el partido. Vamos a ver una más, Guardés. Dobla Lorena, busca cruce con Paulina. Paulina al centro. Erika. Lateral. Oh, está derecho. sola Fanny, no la han visto. Paula. Paran el juego. Continúa. Levanta la mano pasivo. Ataca Paulino en el centro. Se levanta, lanza. Y gol del Guardés. 24-20. No han visto a Fanny, estaba sola en el pivote, muy sola. Se han complicado un poquito la vida, pero bueno. Paulina, por suerte, hoy... Bueno, yo creo que han parado a tiempo, han sabido reaccionar, han leído muy bien el juego y ha buscado un lanzamiento Paulina que afortunadamente ha entrado y... Otra pérdida. Y acaba de romper el partido, creo yo. Otra pérdida de aula. Que creo que ya les está pesando un poco el balón. Intentan acabar rápido, ven que no pueden Los y últimos 10 minutos. Y vienen esos errores. Sí. ¿Será cansancio? Puede, sí. puede. Todas en la pista. Bueno, tenían una jugadora menos, hay que decirlo. Ataca Guardés. Erika. Fanny. Aula, Erika, lanzamiento, suspensión y parada de Lulu Guerra. Ataca Valladolid rápido. Mueve Jimena, rápido, busca cruce. Melo Álvarez, Elena Cuadrado. Sigue y tiempo muerto de Miguel Ángel Peñas. A falta de 4 minutos y medio para acabar el partido y 24-20 para Atlético de Guardés. Bueno, sinceramente creo que las dos paradas de Marisol les han hecho mucho daño y otras tantas de Miriam también. Y otras tantas de Miriam. El Guardés ha salido con más ganas, a ellas les ha pesado un poco más el balón, han tenido 2 pérdidas. El Guardés ha tenido éxito en un par de jugadas y se han ido de 4. Ha pasado el tiempo y ahora quedan 4 minutos y medio. Y vemos el partido mucho más claro para Atlético de Guardés. Pero no hay que confiarse con este equipo y con ninguno, de hecho. No, el partido no está acabado. No. Yo no estoy diciendo eso, Dani. Yo estoy diciendo que si se sigue así... No, con este equipo no te puedes fiar. No. Aula es capaz de meterte 3 goles en 1 minuto. Cierto. De hecho, yo creo que alguna vez lo ha hecho. Sí. Bueno, ataca Aula para ponerse a 3 goles. Con 7. Portería vacía con 7 en ataque. Portería vacía, lo intentan. Sí, tiene que buscar algo para por lo menos a ver cómo acabar con éxito la jugada. ¿Cómo lo hacen?
Sigue, vuelven a fallar otro pase, esos pases que están fallando. Oh, Uy. qué error de marcaje, lanzamiento desde el Muy extremo bonito. y gol. La verdad que muy bonito el lanzamiento de Jimena Jimena, a la escuadra, ¿eh? ratificado. Muy bonito. En Me rectificado. ha gustado mucho. Guardés. Lina. Hani, se desdobla. El extremo de Guardés, Calma. busca. Buen corte de balón del equipo de Valladolid. Bien, Falla en bien, el bien pase, cortado. se para bien el cortado. juego. Se ha parado el contraataque. 24-21. Ataca Aula para ponerse a 2 goles. Pelota Lorena buscando el extremo. Cristina para Lorena para Elba Álvarez. Elba vuelve a buscar a pivote, pero cortan el pase. Bien, ahora Fanny y 26-48, segundo tiempo, 24-21 para el Atlético Guardés. Bien. Está defendiendo muy bien el Guardés. Muy Recordemos que concentrado. ataca con un 7. El Aula, Alimentos de Valladolid. Pero bueno, estamos viendo que el extremo lo único que hace es pasar el Vuelven a balón y ya se va al fallar. cambio. Levanta la mano. Pasivo. Pasivo. Vuelve a 4. Y para. Lanzamiento. Para Abajo, Miriam. Para Miriam. Recupera. Recupera Lore. El Guardés. Muy bien. Y faltando 2 minutos y medio, ganando de 3, yo creo que cada vez se ve más claro el partido para el Atlético Guardés. ¿Menos claro o más claro? Mucho más claro. Lo que hemos visto son los problemas para atacar con 7 jugadoras. No eran capaces de superar la defensa de Guardés. Y ahí estaba el problema. Gol del Guardés, de Estefanía Descalzo. 25-21. Ataca rápido como siempre. Muy bien. El Aula. Muy bien. Ahora. Buena defensa de Guardés. 2 minutos, 4 goles. Y muchos tienen que torcer las cosas. Recordemos que es un partido de la jornada 5, ¿no? Sí, 5. Suspendió por fuera. problemas con el coronavirus. No ha visto al extremo. El balón se ha ido fuera. Minuto y medio. 25-21 para Guardés. Y ataca con mucha calma. Sabedoras de que ya tienen el triunfo en su mano. Ataca con calma el Guardés. Muy importante esta victoria, ¿eh? De Guardés. Sí, Contra un rival directo. sí. ¿Qué se puede decir que? Golazo de Patricia ¡Ole! Lima en apoyo. Muy bien. Está siendo este año con el tema del coronavirus una competición rarísima, donde Sí, Guardés muchas paradas. demasiadas paradas, y más que habrá Irregular. mucho tiempo, preparas una competición, no juegas, vuelves a... No debe ser fácil entrenar en estas condiciones. Faltan 20 segundos para acabar el encuentro, 26-22 para el Atlético Guardés. Atacando con calma, supongo que para buscar último lanzamiento. Manda a mover el balón Paula Arcos. Paula. Busca lanzamiento por el extremo. Dice el árbitro que no hay nada. Creíamos que había 7 metros. Lanzamiento y lo pasa. Y acaba el partido en La Guardia, 26-22. Victoria del Atlético Guardés, que sigue por delante de Aula Cultural. Al Guardés le queda un partido atrasado que es el contra Rincón. Málaga. Sí. Rincón, Fertilidad de Málaga. Partido dificilísimo. Que no se sabe aún cuándo se va a jugar. Y sigue ahí, en puestos de cabeza el Guardés. Sigue en puestos de cabeza. Y victoria muy importante esta.
muy importante, muy bien Miriam Sempere, muy bien Paula Arcos, 5 asistencias a los pivotes para marcar gol. Bueno, muy bien Paulina, todas muy bien. Me ha gustado la defensa en este segundo tiempo, mucho. Yo creo que ahí estuvo parte del triunfo. Defensa con las porteras, sí. Defensa y porteras en este segundo tiempo han acabado con el partido. Y nada, nos despedimos. Enhorabuena a los 2 equipos. A seguir así, que no haya más coronavirus ni lesiones y que haya público, por Dios. Sí, esperemos que esto se acabe. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non.